Licenciado. Ok, gracias. Bien, compañeros, no creo que ingresen ya más compañeros, ¿no? Entonces vamos a... Bueno, había un compañero que me decía, creo que quería que repase o nos vamos nomás al tema, compañeros. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, no sé si podría volver a repetir tal vez el ejemplo que ayer estaba explicando de manera resumida tal vez, licenciado, por favor. Ya, muy bien, vamos a hacer eso, ¿ya? No tienen que quedarse con las dudas, ¿no, compañeros? Por lo menos en la teoría. Bien, vamos a ver, primero vamos a ver la parte teórica, ¿ya? La parte teórica dice, vamos a ver. Está. Esta es la parte teórica, ¿no? El artículo 99 crea el impuesto, ¿no? Está el impuesto dice, son las personas, la sucesión hereditaria y los actos jurídicos por los cuales transfiere gratuitamente la propiedad, ¿no? Y nos dice, ¿no? Que estos pueden ser los bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? También pueden ser acciones y cuotas de capital. Y derechos que estén sujetos a registro. Luego el artículo 100 nos decía que los contribuyentes, los que van a pagar este impuesto, son personas naturales, ¿no? Pero también pueden ser jurídicos. Naturales son en el tema de la declaratoria de herederos, son naturales. Pero en el tema de donaciones serían jurídicos, ¿no? Podría ser a una institución que le han donado. El avalúo decía que el avalúo se regirá por normas de reglamento. Más abajo tenemos lo que es el valor catastral. Independiente de que paguemos el impuesto a las transacciones, dice, tenemos que pagar este impuesto, ¿no? La transmisión gratuita de bienes, ascendientes y descendientes, 1%, hermanos y sus descendientes, 10%, otros colaterales y donaciones gratuitos, el 20%. Ya hemos visto quiénes están exentos, las instituciones del Estado, también los beneméritos de la patria, y para el tema de las indemnizaciones por seguros de vida, están exentos, ¿no? Y el pago, aquí decimos, se determinará. Pero arriba hemos visto, ¿no? Dice bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles, inmuebles, bienes muebles. ¿Cuáles son los muebles? La computadora será, ¿cuál será, no? Y aquí abajo ya en el reglamento, ¿no? El Consejo de Ministros, que es el reglamento, Decreto Supremo 21789, reglamento del impuesto a las sucesiones y a la transmisión gratuita de bienes. Y nos dice, vuelve a repetir, ¿no? Pero aquí ya nos muestra, dice que son las herencias, los legados, las donaciones y los anticipos de legítimo. Anticipo de legítimo es parecido a la herencia, ¿no ve? Solamente que en vida. Herencia es cuando ya fallecido, ¿no? No existe, hemos dicho, herencia cuando está vivo. Cuando fallece, sí, ¿no ve? El bien que tenía, ¿a quién va a pasar? Por sucesión hereditaria a los hijos, ¿no? A los más cercanos a la persona que ha fallecido. El anticipo de legítimo es en vida, ¿no? Alguien dice, mi hijo se ha casado, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Le daré, ¿no? Entonces, normalmente podrían haber hecho compraventa, ¿no ve? Pero más se van al tema de anticipo de legítima por el tema de que por ahí algún día se divorcia, dice, ¿no? Entonces, para que no le quite a mi hijo, entonces daremos anticipo de legítimo, porque se divide solamente los bienes gananciales, ¿no? No así las herencias, ¿no? Cuando entre los dos hacen, ¿no? Una vez casados, se han comprado una casa, eso es de los dos, del hombre y de la mujer. Se compra un auto, automáticamente de los dos. Al saber en su carnet casado, entonces la persona que va a comprar le dice, señor, tiene que estar su esposo o su esposa. No, pero está mi nombre, pero igual aquí dice casado. Yo no quiero tener problemas más adelante. Entonces siempre es el nombre de los dos. O sea, mitad es del hombre y mitad de la mujer, ¿no? Pero cuando es herencia, no sucede eso, ¿no? En las herencias solamente es de quién, no es ganancial, ya no es bien ganancial. Entonces corresponde
porque ya, si el hombre ha recibido herencia, ese corresponde al hombre, nada que ver con la mujer, ¿no? Ya nada que ver. Si es de la mujer, ya no le corresponde al hombre. Entonces, para ese tema hacen anticipo de legítimo, ¿no? En otro caso, normalmente hacen como si fuera compraventa. Si es compraventa, automáticamente es bien ganancial, por lo tanto, divisible, ¿no? Se divide entre el hombre y la mujer. Luego nos decían aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En transmisión ya hemos visto esto, aquí. Decían los bienes sujetos al registro, muebles e inmuebles, ¿no? Los muebles, ¿cuáles eran? Los vehículos, ¿no? Todos los vehículos, ¿no? Automóviles, taxis, camiones, todos los vehículos automotores, y las motonaves y aeronaves, ¿no? Y los inmuebles que pueden ser urbanos y pueden ser rurales, y las acciones y cuotas de capital, así como los derechos de propiedad científica y todo lo demás, ¿no? Y otros bienes que sean registrables a nivel nacional, ¿eh? Entonces aquí nos dice, ¿y quiénes son? Son sujetos pasivos. ¿Quiénes van a pagar el impuesto? Los que resulten beneficiarios. En este caso, si el hijo ha recibido, él tiene que pagar, ¿eh? Si han donado, los que han sido donados tienen que pagar. De hecho, dice, de hecho o acto jurídico que dieron origen a la transmisión de dominio a título gratuito. De hecho, es cuando fallece, entonces es de hecho, ¿no? En cambio, acto jurídico es un acuerdo de voluntad, es un contrato con el que le dona, ¿no? Doy en donación yo, tal personas, de acuerdo a mi voluntad, sin que medie precio, sin que medie presión, doy en donación a la persona tal, ¿no? De mi propia voluntad, ¿no? De los actos definidos, entonces, ¿no? Y aquí nos dice también, ¿no? De la transmisión a título gratuito, normalmente es de la declaratoria de herederos, ¿no? Dice a título gratuito que produzcan por fallecimiento del causante, ¿no? Entonces, el titular muere, entonces esos bienes tienen que pasar a alguien, y ese hace ser declarar heredero, ¿no? Entonces acepta, por decir, si tienen hijos, el hijo acepta. Saben que esta parte a veces no se hacen declarar, ¿no? ¿Cuándo no se hace declarar? Cuando ve que el papá tiene varios bienes. Ah, pero como es hijo, sabe que tiene harta deuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero ve cuánta deuda tiene, ¿no? Y sus bienes a cuánto están valuados. Si los bienes están valuados, por decir un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que sus bienes están valuados en 1.000.000. Ah, pero debe 1.500.000. ¿Ve? En ese momento los herederos decían, no acepto la herencia, ¿no? Porque si acepta, tiene que pagar 1.500.000. Tiene que pagar, ¿no? Y sus bienes de su papá solamente eran 1.000.000. Entonces, esos 500.000 va a tener que pagar de sus propios bienes, de él, ¿no? Entonces, por eso que no acepta. Entonces, normalmente los deudores, los acreedores, perdón, los acreedores le van donde el heredero, les por favor, acepte nomás, ¿no? Acepte. Entonces, él acepta, pero con inventariación, con derecho a inventario. Entonces, lo que hace es, ¿cuánto es sumado? 1.000.000. La deuda, ¿cuánto? 1.500.000. Ah, muy bien. Yo solamente voy a pagar todos los bienes que he sido inventariados. No voy a aumentar de mis bienes. Bueno, entonces les ruego, ¿no? Entonces, por eso le ponen eso, ¿no? Bueno, ya hemos visto que más es nada más. Ahora sí nos vamos al ejercicio. Ya hemos visto que si es en provincias, esto no, si fuera rural, solamente se toma en cuenta el 80%. Bien, ahora sí entraremos al ejercicio. Hemos hecho un ejercicio, ¿no? Que decía el señor Juan Pérez Ávila, ¿no? El señor fallece el 5 de marzo del 2020, quedando como único heredero universal su hijo de nombre Mario Pérez Acosta. Este señor solamente tiene un hijo, no tiene esposa, ¿no? Un hijo tiene. Entonces, al fallecer, quedaría como heredero universal su hijo, ¿ve? El finado Juan Pérez, que está mal, ¿no? El finado Juan Pérez dice, tenía un inmueble donde vivía, ¿no? Situado en la avenida Sucre, número 402. Ahí vivía el papá y el hijo vivían en esta casa, ¿no? En la avenida Sucre 402, de la ciudad del Alto de La Paz, del departamento del, ¿no? del departamento de La Paz, dentro
del radio urbano, que no está mal, corregir, ¿no? Dentro del radio urbano, cuyo código catastral, ¿no? Es el, aquí se me está mal, ¿no? Es el 45.224. Esto es para, ¿de dónde sacar eso, no? ¿De dónde sacar el valor catastral del impuesto que se paga anual, ¿no? Ahí está. Inmueble que tiene una superficie de 300 metros cuadrados, valuado según valor catastral en 80.000 bolivianos. La declaración de herederos se efectúa en la notaría de fe pública, ¿ve? Número 12, emitiéndose la resolución el 25 de abril de 2020. ¿Cuándo le declaran? El 25 de abril de 2020, declaratoria de herederos, ¿no? Saben que hay que llevar en la notaría de fe pública, es declarar herederos. Bien. Tenemos este formulario que es la 692, que dice transmisión gratuita de bienes, TGB, ¿no? Transmisión gratuita de bienes, ¿no? Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Entonces, ponemos el nombre, ¿no? ¿Qué se llama el titular? Se llama Mario Pérez Ávila. Perdón, claro, Mario Pérez, no, perdón, el que ha fallecido es este, ¿ve? El que va, ¿cómo se llama? El que va a heredar, ¿no? En este caso es el hijo, ¿no? Mario Pérez Acosta. Mario Pérez Acosta. Porque el titular ha fallecido, ¿no ve? Entonces, el que se hace declarar pone, ¿no? Su nombre, Mario Pérez Acosta. Si fueran varios hijos, ¿no? Se ponen Mario Pérez Acosta y se puede poner todito, ¿no? O el nombre de uno de ellos nomás, ¿no? Aquí dice sucesión o transmisión entre vivos. Aquí hay dos cosas, ¿no? Transmisión entre vivos. Si fuera donación, aquí tendríamos que poner un X, ¿no? Si fuera anticipo de legítima, también aquí. En este caso es sucesión por fallecimiento. Si le ponemos la X acá, ¿no? La X aquí la ponemos, sucesión. Luego el domicilio, dice, ¿no? Buscamos el domicilio, es en la avenida Sucre, número 402. Avenida Sucre, número 402, ¿no? Hasta ahí, no, seguiremos, ¿no? Luego dice NIT. En el NIT prácticamente el número de carnet de identidad, ¿no? Le ponemos el número de carnet de identidad, ¿no? 850. 452, 202, ¿no? Supone que es un número de carnet. Aquí debe estar, ¿dónde está? Bueno, no lo hemos puesto, ¿no? Entonces ponemos el número de carnet. Luego, ¿qué fecha le vamos a poner? ¿Ven? ¿Qué fecha? Que dice periodo, pues le ponemos, ¿qué fecha es? Abril, ¿no? Abril del 2020, ¿no? Es cuando se echa declarar heredero, ¿ve? A partir de ese momento dice, hay que pagar este impuesto, ¿no? Le ponemos original, como en los demás formularios. Hasta aquí el inciso A. ¿Hay alguna duda, compañeros? Ninguna, licenciado. Ninguna. Perfecto. Entonces nos vamos al B. Datos básicos de la declaración jurada que rectifique, no corresponde, ¿ve? En ese caso sí es que rectificáramos, ¿no? Bien, nos vamos al inciso C, ¿no? ¿Qué vamos a poner? Dice información sobre los actuantes de la operación, apellido y nombres de o denominación, ¿no? Enajenantes o cedientes, dice este otro lado, ¿ve? Parece, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que han cedido, o sea, los que han dado este bien? En este caso, a la persona que ha fallecido, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que ha fallecido? Juan Pérez Ávila, ¿no? Ellos están cediendo, Juan Pérez Ávila. ¿Por qué están cediendo? Porque ha fallecido, ¿no? Entonces, tiene que pasar a la otra persona, ¿ve? ¿Dónde vive? En la avenida Sucre 402, fíjense, ¿no? Lo mismo se repite aquí. En el caso en que, por ejemplo, hay casos en que la persona vive en otro lado, ¿ve? Pero el terreno está en otro lado. O sea, vamos a suponer que este 400, vamos a suponer que este Avenida Sur 402, 404 es una casa que ha alquilado, ¿no? Alquilado o al lado en anticrédito, ¿no? Entonces, ahora, como has hecho declarar herederos, pero ¿dónde está viviendo el papá? A ver, con ese anticrético se ha
ha conseguido otro anticrético en la ciudad, ¿no? Porque quiere estar en la ciudad. Ha conseguido. Entonces, esa casa donde está viviendo es anticrético. Esta es su casa. Y el hijo se ha casado y se ha ido a vivir a otro lado también, ¿no? Igual tiene su casita. Entonces aquí van a ser diferentes los domicilios. Aquí va a ser de Juan Pérez Ávila, otro su domicilio, de Mario Pérez Acosta, otro su domicilio, porque este tiene que estar igual con su carnet de identidad. Tiene que estar igualado con su carnet de identidad, ¿no? En este caso vive en la misma casa, dice la misma casa que se está no adjudicando, está sucediendo como herencia, ¿no? Es la misma casa. Por eso Juan Pérez Ávila es el papá, ¿no? ¿Qué está entregando? Toda la casa, como es el hijo único, es el 100%. Lo dicho, ¿eh? Si hubiera tenido este Juan Pérez Ávila, no le hubiéramos puesto aquí el 100%, sino le hubiéramos puesto el 50%. ¿Y qué pasa con el otro 50%? Porque el 100% son los 300 metros cuadrados, ¿no? Que tiene, ¿dónde está? 300 metros cuadrados. Si le ponemos 50%, que es 150 metros cuadrados. ¿Y qué pasa con los otros 150? Ah, es de la esposa, ¿no? Como en este caso no tiene esposa, lo ponemos los 100%, no sé, los 300 metros que lo va a ser heredado, ¿no? Aquí abajo dice adquirientes o cesionarios. ¿Quién va a recibir la herencia? El hijo. Y el hijo se llama Mario Pérez Acosta. ¿De dónde hemos sacado acá, no? Su hijo de nombre Mario Pérez Acosta. Y lo ponemos Mario Pérez Acosta. ¿Dónde vive? En la misma casa. En Villa Sucre. Sí. A veces cuando llenamos decimos, pero no creo que sea el mismo, ¿no? Aquí y aquí también poner, y aquí también poner. No creo que sea, ¿ve? Es en este caso, como vive ahí mismo, hay que ponerle el mismo, la misma dirección. ¿Bien? Pero podría haber sido que su hijo no vive acá, ¿no ve? Entonces hay que ponerle lo que está en su carnet, ¿no? Puede que el papá tampoco viva acá, estaba en otro lado, entonces hay que poner lo que está en su carnet. Y la casa sí es esta, ¿no? Y la casa es. Ya, entonces, ¿cuánto va a recibir de herencia? El total, o 100%. ¿Qué hubiese pasado si tenía dos hermanos? Un hermano más, ¿no? Si eran dos hermanos. Aquí le ponemos el otro nombre. ¿Cuánto le voy a poner aquí? Aquí le voy a poner 50% y aquí 50%. Sumando los dos, se hacen los 100%. ¿Está bien? ¿Ve? En este caso es el único hijo, entonces va a ser el 100%. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Y Lice, por decirle, ¿qué pasaría si es que son 3 o 5, 9? Que no hay caso de hacer un porcentaje equitativo, ¿verdad? Porque saldría con decimales, por así decirlo. Se pone con los decimales. Es porcentaje, ¿no? Digamos que es saber entre tres hijos. ¿O cuántos hijos? Tres, digamos. Entonces lo dividimos. 100 más 100 dividido entre 3. ¿Cómo es? Aquí le vamos a poner 33.33 aquí, 33.33 aquí, 33. Es el porcentaje. No son pesos bolivianos. ¿Sí? Un peso boliviano sin centavos, pero aquí es porcentaje. No hay ningún problema. ¿Está bien? Ah, ya, súper. Gracias, licenciado. Ah, ok. Bien. Datos referentes al inmueble. Aquí nos pide los datos, ¿no? del inmueble que va a pasar como herencia, ¿no? Que se transmite gratuitamente. Dice, ¿dónde queda la casa? Aquí dice, si es urbano, rural, ¿no? Si es casa, ¿qué es? ¿No ve? Aquí vemos que es, dice, ¿dónde está? Dice, en el departamento, dentro del radio urbano, es urbano. Entonces aquí le vamos a poner urbano una cruz, ¿no? Una X. Si hubiera sido rural, en aquí le hubiéramos puesto la cruz, aquí ya no. ¿No? Si es terreno nomás, aquí lo hubiéramos puesto, ¿no? Pero en este caso es casa, ¿no? Es rural, urbano y es una casa. Si era departamento, hubiéramos puesto acá. ¿Cuándo se pone departamento? Cuando es propiedad horizontal, ¿no? Propiedad horizontal, entonces tenemos que poner. ¿Bien? Entonces, el código catastral aquí dice, ¿no? ¿Tenemos el código catastral? Sí, ¿no? Aquí está. El código catastral 45, ¿de dónde hemos sacado? Del impuesto de pago, ¿no? El anual. Impuesto a la alcaldía anual, hemos sacado 45, aquí nos hemos copiado 45 de 24, y lo estamos copiando 45, 2, 24, 0. ¿En dónde queda? Departamento de La Paz, La Paz. En la localidad El Alto, ¿no? Ciudad o localidad, ciudad de El Alto.
Luego, la dirección, ¿no? La dirección, avenida, o se vuelve a repetir, ¿no? Uno dice, pero no creo que sea lo mismo, ¿ve? Es lo mismo, porque ese es el inmueble que va a ser transferido gratuitamente, ¿ve? Por sucesión hereditaria. Entonces, Avenida Sucre, número 400. Superficie total, ¿ve? Ahora hay que poner aquí, ¿cuánto es la superficie total? ¿Cuánto es la superficie total? Aquí arriba estamos, ¿ve? Dice que 300 son metros cuadrados. 300 metros, exacto, ¿no? Lo ponemos ahí, superficie total, 300 metros cuadrados. Listo, ¿no? 300 metros. 600 metros. Ahora sí, ¿no? 300 metros cuadrados. Superficie transferida, ¿cuánto es? Los mismos 300 metros cuadrados, ¿ve? Los mismos 300 metros cuadrados. Ponemos aquí este lugar, ¿no? Ponemos 300 metros cuadrados. Los mismos 300 metros cuadrados, todo, ¿ve? Porque podría haber sido, en este caso, si eran tres hermanos, ¿no? Perdón, si era esposa más, ¿ve? Tu superficie total 300. Transferida la mitad nomás, ¿ve? Del que ha fallecido. Aquí hubiera sido 150 metros cuadrados, ¿no? Porque hemos dicho que cuando son bienes gananciales, mitad y mitad, ¿no? Mitad del hombre, mitad de la mujer. Por lo tanto, solamente, como son 300, los 150 es de la mujer, solamente los otros 150 del hombre del fallecido es el que tiene que ser transferido. En ese caso, el total. Luego, la alcaldía. Se pone el código de la alcaldía, ¿no? ¿Verdad? Bueno, fecha de transmisión o enajenación. ¿En qué fecha es la transmisión o enajenación? Vemos acá, ¿no? ¿Cuándo ha sido la declaratoria de herederos? El 25 de abril del 2020. Le ponemos 25 de abril del 2020. 25 de abril del 2020. ¿No? Ya está. Ahora, ¿quiénes son los que reciben? Son los descendientes, ¿no? Es el hijo, ¿no? Si no hubiera hijo, tendría que ser los ascendientes, el papá o la mamá, ¿no? En este caso es el hijo. Entonces le ponemos una X en donde dice descendiente. O sea,
Bien, estábamos en el inciso D, ¿no? Los datos. Hemos llenado dónde queda este inmueble, ¿no? Es urbano, es una casa, ese es el número catastral, es en el departamento de La Paz, de la ciudad del Alto, es en la avenida Sucre, 702, el total es 300 y se transfiere los mismos 300, ¿no? La alcaldía y con el código, de fecha de transmisión es el 25 de abril, esto de dónde hemos sacado, el día de que se ha hecho la declaratoria de herederos, ¿no? No el día que ha fallecido, sino el día que se ha hecho la declaratoria de herederos. Y la alícuota, ¿no? Si hubiese sido los hermanos, le ponía aquí la X, ¿no? Una X acá le ponían, ¿no? Y si eran donación o colaterales, ¿no? Lo hubieran puesto acá. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros? Licenciado, ¿por qué no está en hermanos si era el hijo? ¿Dónde? ¿Aquí debe estar? ¿Sí o no? No, es el hijo, es descendiente. El que ha fallecido es el papá. Hermanos es cuando y los dos hubieran sido hermanos, no papá. Juan Pérez hubiera sido su hermano de Mario Pérez, entonces tendría que ser los dos Ávila, ¿no? Muere, entonces hereda el hermano. En ese caso tendrás que ponerlo aquí en hermanos. Ay, ya súper, me estaba confundiendo, perdón. Ah, ya, está bien, ¿no? Bien, muy bien. Y aquí abajo es sumamente sencillito, ¿no? Es calcular, ¿no? El impuesto valuado, ¿no? Tiene que ser valuado de acuerdo al valor catastral. Y aquí nos decía que el segundo valor catastral era 80.000 bolivianos. Hay que ponerlo aquí 80.000 bolivianos. Dice actualizar según UFB, ¿no ves? Entonces lo podemos actualizar también, ¿eh? Pero hay que tener las UFB. Vamos a suponer que no ha habido mucho movimiento en la OFB, ¿no? Casi se ha mantenido los, casi lo mismo. ¿En qué fecha era? A ver, era en abril, si no, enero, febrero, marzo, abril, ¿no? 4 meses, no creo que haya mucho movimiento, ¿no? Si no, hay que hacer la actualización. Y eso es de acuerdo a la UFB, ¿no? Se divide entre la UFB al 31 de diciembre y se multiplicaría por la UFB al 25 de abril. ¿Cuánto aumentará? Hay que ponerla acá, ¿no? Hay que actualizar. Sacamos el impuesto sobre 80.000. Sacamos el 1%. El 1% es 800 bolivianos, ¿no? Porque aquí dice impuesto determinado según la alícuota del inciso D. Y el inciso D es el 1%. Si era el inciso D, pero el de hermanos, aquí hubieran puesto el 10%. O si era donación, el 20%. ¿No? Si, entonces, como es el 1%, va a pagar 800 bolivianos. Luego viene hasta aquí es la liquidación, ¿no? Aquí es liquidación de impuestos, qué cosas más hay, ¿no? En este caso podría haber tenido algún pago a cuenta, ¿no? Que normalmente no sucede en la declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, pago a cuentas realizados de declaración anterior no puede ver, ¿no? No las personas cada rato mueren, ¿no? Entonces, bueno, pero le han puesto aquí en el formulario. Saldo a favor del contribuyente, bueno, en todos los formularios en eso, ¿no? Luego, saldo definitivo a favor del fisco. Dice el código 909 o casilla 909. Casilla 909 es 800. Si lo copiamos los 800. El 677, imputación de crédito en valores, que normalmente no existe, ¿eh? Cero. Y finalmente, impuesto a pagar en efectivo. Dice la 996. Copiamos la 996, los 800. Listo, eso es todo, ¿no? Se firma, aclaración y canalización. ¿Está bien? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, ¿el pago de este impuesto es única vez? Claro, Se al parte fallecimiento. No es es mensual. cuando Claro. fallece. Y no va a Ah, ya. fallecer 2, 3 veces, ¿no? Imagínense No, listo. que Claro, está bien.
Está bien, Lice, gracias. Es que esa parte del artículo se me ha ido, no la he leído, Lice. Ah, ya, está bien, ¿no? Entonces, yo les decía, ¿cuándo pide este impuesto, ¿no? Cuando transmisión gratuita de bienes, ¿cuándo le pide? Cuando se hace, cuando se hace ya la división y partición de bienes, ¿no? ¿Quién pide? Pide, ¿cómo se llama? O para la declaratoria de herederos, perdón, ¿no? Para salir las declaratorias, entonces te pide este formulario, ¿no? Para llenar. Entonces, dice, ¿dónde ha pagado el impuesto? Sí, aquí está. Entonces, lo vamos a lo poner ahí, que ha sido pagado este impuesto. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Ninguna más, ¿no? Bueno, no habiendo Una, ninguna pregunta, nos vamos Lice, entonces. Adelante. disculpe, una consulta, tal vez me salgo del tema. ¿Cómo podríamos hacer, digamos, una legitimización anticipada? Anticipo de legítimo. Así Eso se es. llama. Anticipo de es igualito que es, ¿no? En este caso, él tiene el 100%. ¿Cuánto le quieres regalar al hijo? Entonces le pone, por decir, dos hermanos son, pero a él nomás le quiere dar, entonces le pone 100% aquí, el porcentaje que le va a dar, porque está vivo, no puede dar el total, está vivo, ¿no? Digamos que el 50% nomás es del hombre, ¿no? 50%, le pone 50%, y aquí le pone vamos a suponer que son 5 hijos, a cada uno le tocaría 20%. Aquí le va a poner de él 20%. El restante 80% sigue siendo de Juan Pérez. Ah, ya, está bien. Gracias, licenciado. Okay. Eso ocurre a veces, ¿no? Que los papás dicen, se los daré, ¿no? O todo se lo quiere dar, si se lo quiere dar todo de esa casa, entonces le ponen el 100%, aquí 3 hijos tiene, a cada uno se los da. Que ya no tiene esa propiedad, ¿no? De repente tiene otra casita, pues ahí va a estar. Este ya no tiene. Bueno, ya no hay más preguntas, ¿no? Entonces vamos al tema que estábamos empezando ayer, ¿no? Entonces, a ver. Aquí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, como han podido ver, compañeros, el año pasado a duras penas hemos aprendido a manejar estos programas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. El Zoom. Plataformas. Exacto, gracias, compañero. Las plataformas de duras penas. Estábamos el año pasado que hemos sufrido grave, ¿no? Más que ustedes, creo que en los cursos hasta nos hemos aplazado, ¿no? No podíamos manejar. En cambio, yo sé que ustedes estaban más al tanto de estas cosas que nosotros. Entonces, seguimos como antiguitos, ¿no? Entonces, bueno, ahora a Satito también no pude ingresar rápido porque esto quería mostrar, y esto es del internet. No sé cómo se pone del internet, ¿no? Y tampoco se puede copiar, todo eso quería copiarlo, pero no había podido. Bien, estábamos viendo ayer lo que era el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Y aquí estábamos ¿en qué artículo estábamos? No sé si está la compañera Shirley. En el artículo 113, licenciado. Gracias, compañero. Un segundito, que anotaré ya.
Artículo 113, acá, ¿no? Muy bien, artículo 113. Adelante, compañero. La tasa máxima del impuesto será actualizada de acuerdo a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda UFB. Bien, dice la tasa máxima. ¿Cuánto era la tasa máxima? Era 3.50 y era tasa específica, ¿no ve? Existen dos tipos de tasas, la tasa porcentual y la tasa específica. En este caso era la específica. Y el máximo que nos daban era 3.50 bolivianos. 3.50 bolivianos. Eso decía, ¿no? Pero dice que esto hay que actualizarlo cada año, ¿no? Hay que ir actualizando los 3.50. Entonces, si fuera así, entonces, en este caso habría que ver, no he entrado a internet, a impuestos nacionales, ¿no? Normalmente impuestos nacionales es el que lo actualiza y saca una cosa similar a lo que saca el IC, ¿se acuerdan? ¿No? El IC lo vimos con ustedes, compañeros. Luego, ¿qué más dice? Artículo 114, liquidación y forma de pago. Adelante, compañero. El impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados se liquidará y pagará en la forma y plazos que determine la reglamentación. Fíjense aquí qué dice, ¿no? Es bien vago, ¿no? Dice el impuesto a los y sus derivados se liquidará y pagará, ¿no? Y la pregunta, ¿y cómo voy a pagar? Ah, en la forma y plazos. ¿Y dónde está la forma y los plazos, no? Que determine la reglamentación. Ah, entonces tiene que ver decretos supremos, al igual que hemos visto del impuesto a la transmisión gratuita, tiene que ver una reglamentación, ¿no? Que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? El Poder Ejecutivo reglamentará, hasta le está dando la potestad al Poder Ejecutivo, ¿no? La forma y modalidad administrativa de la recaudación de este impuesto. El Poder Ejecutivo, en este caso impuestos nacionales, ¿no? O el ente gestor. ¿Quién es el ente gestor? Es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Él es el ente gestor. O el Ministerio de Economía y Finanzas, o el Ministerio, perdón, de Impuestos Nacionales, es el que va a reglamentar. En este caso, sabemos que es el Consejo de Ministros, por lo tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El producto de la recaudación de este impuesto será destinado íntegramente, dice, al Tesoro General de la Nación. O sea, todo va al Tesoro de la General. ¿Pero para qué sirve? ¿No? Este impuesto sirve para financiar la salud y la educación inicial, primaria y secundaria. ¿Sirve para la universidad? No sirve, ¿ve? Solamente sirve para la salud, ¿no? También para la educación inicial. ¿Cuál es el inicial? Sería los kinder, ¿no? Hasta kinder. El kinder y kinder, ¿no? Y luego la primaria y secundaria. Sirve para eso, ¿no? Este impuesto. Vigencia. Dice, de acuerdo al numeral 7, artículo 7 de la ley 1606, las disposiciones que crean este impuesto tienen aplicación a partir del primer mes del siguiente a la publicación del reglamento de la Gaceta Oficial de Bolivia. Ya, eso ya cuándo sería. Entonces, actualmente está en vigencia, ¿no? Estamos trabajando. Aquí está la reglamentación, ¿no? Es el decreto supremo 24055. ¿Se acuerdan? Nos decía un máximo de 350 y nos habla de los hidrocarburos y sus derivados. La pregunta, ¿cuáles son esos derivados? ¿A cuál? O sea, la gasolina, el diésel, ¿no? El gas natural, gas licuado, ¿cuáles son los naturales? Porque en la ley dice hidrocarburos y sus derivados. Entonces, la reglamentación dice cuál es. ¿Ve? Dice, considerando que no me acuerdo si ayer hemos leído esto, no hemos leído, ¿no? Claro, no hemos leído. Entonces dice, a ver, la primera parte, compañera Sirla, ayúdame nomás considerando. Sí. Considerando que el artículo 3 de la ley número 1606 del 22 de diciembre de 1994 ha creado un impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, que es Sí, necesario. ¿Continúo, Lisa? sí, por favor. Ok. Que es necesario dictar la correspondiente reglamentación transitoria mientras se defina la capitalización de la empresa nacional
del petróleo, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos o de desregulación del mercado. Entonces aquí, en esta parte dice, ¿no? El artículo tercero de la ley 1606 del 20 de diciembre ha creado este impuesto, crea este impuesto, ¿ve? Pero todos los impuestos, ¿dónde tienen que estar? En la ley 843, aunque he sido con esta ley, por esta en la ley 843, ¿no? Entonces dice, es necesario dictar, dice, en la reglamentación, porque la ley decía, va a reglamentar el Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Ejecutivo es el presidente y los ministros, ¿ve? Entonces, el Consejo de Ministros decreta. Artículo 1. Adelante, compañero. A efectos del artículo 3 de la ley número 1606 del 22 de diciembre de 1994, están comprendidos en el objeto del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, las ventas en el mercado interno de productos de origen nacional y la importación de derivados que se detallan a continuación con la correspondiente partida arancelaria en función de la nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena-Nandina. Andina, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? De acuerdo a esta ley hay que hacer la reglamentación. Entonces ya tenemos que ver cuáles son esos derivados, cuáles son los importados, ¿no? Tiene que ser de acuerdo, dice, en función a la nomenclatura común de los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Entonces, en el Acuerdo de Cartagena deben estar los países que tienen hidrocarburos. Entonces tiene que ser la misma nomenclatura, ¿no? Si ellos, por decir cualquier cosa, dicen, a ver, ¿qué puede ser? No, gas natural, ¿no? Y aquí nosotros decimos, no, que no sea gas natural, que sea con otro nombre, no, tiene que ser igualito, porque dice, en función a la nomenclatura. Dice, entonces, para que haya una única nomenclatura entre todos los países que tienen este tipo de productos, ¿no? Aquí esto nos muestra, ¿no? Hidrocarburos y derivados, la partida arancelaria, ¿no? ¿Esto para qué es? Para las importaciones, ¿no? Descripción, ¿cuáles habían compuesto, ¿no? ¿Se acuerdan que decía hidrocarburo y sus derivados? Pero ¿cuáles son esos hidrocarburos? La gasolina premium, ¿cuál más? La gasolina especial, la gasolina o gasóleo o diésel oil, ¿no? También es el diésel oil. Los demás aceites lubricantes, aceite automotriz, o sea, aceite de auto y el aceite industrial, ¿no? Y también dice las grasas lubricantes. Aquí está mejor, ¿no ve? ¿Cuáles habían sido? Es decir, la gasolina, ¿no? En sus diferentes calidades, ¿no ve? Gasolina, y también el diésel y los aceites, cualquiera de los dos, ¿no? Tanto puede ser automotriz como industrial. Y todas las grasas, ¿no? Lubricantes, grasas lubricantes. El objeto, vamos a ver el objeto, de acuerdo a lo que dice del decreto 27190, este otro nivel del 9, porque este otro es 24055. ¿Qué dice el 27190 decreto, que es del 2003, que ha sido sustituido? Adelante, compañera, el objeto. Artículo 1. Están comprendidas en el objeto del impuesto la venta en el mercado interno de hidrocarburos y sus derivados de origen nacional y la importación de estos productos. En el caso de importaciones, los productos mencionados en el párrafo anterior serán detallados según el Código Arancelario de la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones Andina mediante resolución de la Administración Tributaria correspondiente. Fíjense, ¿quién es el que tiene que sacar la resolución? La administración tributaria, ¿no? ¿Y quién es la administración tributaria? Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? También está comprendido lo que es la aduana nacional, ¿no? Entonces, como en el caso de las importaciones, será la aduana nacional el que dé la partida arancelaria. En el resto, Servicio de Impuestos Nacionales. Y este decreto, fíjense, ¿no? ¿Cuándo ha sido este? Este es del 2005 y este otro es del 2003, ¿no? Y esto es lo que le han puesto a este reglamento, ¿no? Prácticamente lo mismo.
unas cosas van. Sujeto pasivo. ¿Quién es el que tiene que pagar? Ya hemos visto quién es el contribuyente, ¿ve? Pero aquí en el reglamento, ¿qué dice? Artículo 2. Adelante, compañero. Son sujetos pasivos de este impuesto las refinerías y unidades de proceso que comercialicen en el mercado interno y los importadores que introduzcan en el país los productos señalados en el artículo anterior. Más o menos, repite lo que está en la ley, ¿no? Son pasivos, dice, de este impuesto las refinerías, ¿no? O sea, todas las refinerías tienen que pagar este impuesto, ¿no? Las unidades de proceso que comercialicen en el mercado interno. Y también los importadores que traigan al país este tipo de productos, ¿no? Estamos hablando de la gasolina, estamos hablando de la gasolina especial, diesel oil y todo lo demás que importen, son sujetos de este impuesto. Sujeto pasivo, decía, ¿no? La ley anterior, dice, son sujetos pasivos de este impuesto las personas naturales jurídicas que comercialicen en el mercado interno y los importadores que introduzcan en el país los productos de este impuesto. ¿Dónde decía esto? En la anterior ley, ¿no? O sea, en el anterior decreto supremo, perdón, que es el 2003, ¿no? El decreto supremo 27190. Pero ahora lo han corregido con el decreto supremo 2005, donde ya muestran todos los productos que componen este impuesto, ¿no? Que componen, perdón, para el pago de este impuesto. La base imponible, ya sabemos cuál es la base imponible, ¿ve? Pero leeremos qué dice la reglamentación. Adelante, compañero, artículo 3. Para los sujetos pasivos mencionados en el artículo 2 de este reglamento, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados está expresado en un monto fijo en bolivianos por litro del producto comercializado o importado. Hasta acá, ¿qué dicen? Que es un monto fijo. ¿Cuál es ese monto fijo? 3.50, el máximo. ¿Pero por qué? ¿No? Base imponible, es por litro, por cada litro, ¿no? O sea, la base imponible va a ser el litro, ¿no? Por cada litro, 3.50, esa es la base imponible, ¿no? O sea, si son 100 litros, por 3.50, ¿no? O sea, el tope. Más adelante nos vamos a ver que ya nos muestra cuánto es cada producto. Segundo párrafo, compañera. Las unidades de medida diferentes al litro que se utilizan en la comercialización o importación de estos productos deberán ser convertidas a esta unidad de medida para el cálculo de este impuesto. A ver, ¿qué dice acá? ¿No? Por ejemplo, en el tema, en Bolivia no habría problema, ¿no? Todos vamos a utilizar el litro, ¿no? Todos vamos a utilizar el litro. Además, estamos acostumbrados a utilizar el litro. Ya. Pero, ¿qué pasa con otros? Pues si es que es importado, ¿no? Vamos a poner que importamos de Inglaterra, de Alemania, de Inglaterra, ¿no? No usan el litro. ¿Cuál unidad de medida utilizan? El galón, ¿ve? El galón, el pies cúbico, ¿ve? Pero dice, tiene que estar transformado, dice, en litro, ¿no? Para hacer el cálculo. Así venga en galones o en alguna otra medida, tiene que ser transformados o en barriles, ¿no? Tiene que estar transformado en litros, que se tiene que para su cálculo. Párrafo 3, adelante, compañera. En los casos de importación de los productos objeto de este impuesto, la base imponible estará dada por la cantidad de litros establecida por la liquidación aduanera o a la reliquidación aceptada por la aduana respectiva. Aquí está clarito, ¿no? Entonces, ya sabemos que es para las importaciones en litro, ¿no? En litro siempre y cuando sea aceptado por la aduana. Párrafo 4. La tasa específica referida en el artículo 4 de este reglamento no admite deducciones de ninguna naturaleza y el pago del impuesto al momento de la salida de refinería o de la importación del producto gravado será único y definido, debiendo consignarse en forma separada en la factura o nota fiscal o en su caso en la póliza de importación respectiva. Está hablando de las importaciones, ¿no? Las importaciones dice, ¿no? Dice que no admite deducción.
¿Qué es deducción? Por ejemplo, del débito fiscal. ¿Con qué nos deducimos? Con el crédito fiscal. ¿Ve? Y en el tema del IT, ¿con qué nos deducimos? Con el pago del IUE. Este no admite ninguna deducción, no admite ninguna. Se paga eso. Multiplicamos por 3.5, eso hay que pagar. ¿Ve? De localización, ¿no? Y además dice que en la factura tiene que estar por separado este impuesto, ¿no? Más o menos como el GA, ¿no? El GA. Para las importaciones, el GA y el IVA es por separado, ¿no? Y eso hemos visto en el primer ejercicio que hemos hecho, ¿se acuerdan? Cuando hemos importado, creo que eran celulares o computadores, ¿no? Sigamos. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Dice impuesto determinado el impuesto. Determinación del impuesto, perdón, ¿no? Artículo 4. Adelante, compañero. Los derivados señalados tendrán las siguientes tasas específicas por unidad de medida. Aquí, antesito que lo lean, ¿no? Por ejemplo, aquí dice tasa específica. Es por unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Es este, ¿ve? El litro. Y todito es el litro, ¿no? ¿Se acuerdan que nos daba un máximo, un tope máximo? ¿Cuánto era ese tope máximo? 3.5, ¿se acuerdan? Pero decíamos, ahora sí, compro gasolina, ¿cuánto voy a poner, no? Y aquí está, ¿no? Bien, compañeros, esto ya va a terminar. Y mientras vamos leyendo, ya podemos llamar la lista de asistencia. Ya, por favor, compañero o compañera que está colaborando, ¿ya? Sí, salido, ¿qué pasó? No, dice que estoy solo. ¿Me puede admitir? Dice. Con Cindy voy a Claro, entrar. ya, Es está que bien. de mi celular para capturar. Ya, compadre, pero yo no sé por qué he hecho, que me he salido, ¿dónde estoy? ¿Dónde está ahora? Ah, sí, está. ¿Qué pasó? Me salí, ¿no? ¿Cómo lo hago, no? Pucha, compañero, se salió y como soy chakra para estas cosas, aquí creo que está. Oh. Ah, ya está, ¿no? Entonces, esto. Uy, se ha descompaginado todo, ¿no, compañero? En la página 199. ¿Dónde está, no? Licenciado, le voy a tomar fotos nomás Sí, por favor. para que sea más clarito, le decía, pero le voy a tratar de mandar nítidamente. Sí, no te preocupes. Mientras tengamos en la lista, es para aumentar los puntos, ¿no ven? 205, aquí está, ¿no? Aquí está. Adelante, aquí. Bien, lo que les decía, ¿no? Había un 3.5, 3.50, ¿no? Pero aquí nos dice, artículo 4, el compañero nos decía, las tasas específicas por unidad de medida, o sea, era el litro, ¿no? Por ejemplo, la gasolina. A ver, adelante, compañera. La gasolina premium. Bueno, yo lo leeré, ¿no? Dice, gasolina premium es 1.35 por litro.
Y la gasolina especial, la que manejan las movilidades de transporte público como privado, es 0.92 el impuesto, ¿no? El impuesto especial a los hidrocarburos, ¿no? De 0.9. ¿Cuánto vale la gasolina? 3.80, 3 bolivianos con 80. O sea, 92 centavos es impuesto. El diésel oil, 10 centavos, ¿no? El aceite lubricante industrial, 0.56. El lubricante, gas al lubricante, 0.56. ¿No? Y seguimos aquí, fíjense, ¿no? Toda una lista. Dice aceite automotriz industrial, 1.40. El agrofuel, 0.70. Y este ha sido modificado. ¿Ve? ¿Cuándo ha sido modificado? Aquí está, ¿no? Según decretó el 4 del 2005, ¿no? El abril del 2005, ¿no? Con una nueva alícuota. El diésel oil importado, 0.22. Diésel oil nacional, 0.83. Aquí es bien interesante, siguiente compañero, ¿no? El importado es menos el impuesto y el nacional es más caro, ¿no? ¿Y esto por qué es? Ya en la próxima les voy a explicar por qué es, ¿ya? Que seguramente el nacional vale más barato, el importado más caro, y el impuesto sale mucho más caro, ¿no? ¿Ve? Entonces, no puede ver, digamos, en el diésel decirle, señor, por favor, deme el importado. No, para mí el nacional varía el precio. Solamente dicen, quiero diésel, y el que vende tiene que darnos el 10, sin importarle si es importado o es nacional, porque nosotros queremos que la movilidad se mueva, ¿no? Que se mueva, ¿no? Bien, compañeros, ya se va a terminar esto, solamente que tengan un feliz fin de semana. En la próxima clase vamos a terminar esto y ahorita más repasaremos, y la subsiguiente, o la próxima clase, ya vamos a fijar vamos a fijar la fecha del tercer parcial, ¿ya? La subsiguiente damos el tercer parcial y la subsiguiente damos el examen final. Luego vienen las exposiciones. ¿Alguna pregunta, compañero? Creo que ninguna, ¿no, compañero Sile? Y la próxima, cuando estemos, aquí vamos a volver a repasar, ¿ya? Para esto, por ejemplo, este tema de los impuestos, para hacer la comparación, ¿no? ¿Por qué más barato es el 22 el importado y por qué caro el nacional? Cuando debería ser al revés, pero vamos a dar el ejemplo aquí, ¿ya? Bien, compañeros, desearles que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana, compañeros. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya bien.